Bueno, muy buenas noches, ¿qué tal? Son las 10 de la noche en España y hoy, bueno, mientras Instagram está avisando a las personas que estoy por aquí, he pensado que esta era una hora más adecuada para la gente que tiene niños pequeños, que, bueno, pues que van a la cama ya, y hoy quería compartir con vosotros sobre un tema que soy consciente de que está candente ahora mismo. Soy consciente de que hay varias familias pensando en el tema de la vuelta al cole, que si escolarizamos, que si no escolarizamos, que si dónde llevamos este año a los niños. Bueno, a mí me gustaría antes que nada presentarme para aquellas personas que no me conozcan. Yo soy Merce Pérez. Bueno, estudié un montón de cosas, pero la maternidad me dio la vuelta a la vida y acabé encargándome de acompañar a mis 3 hijos que son acompañados en casa en su aprendizaje autónomo. Hacemos unschooling dentro del homeschooling. Es una línea en la que no hay una dirección, no hay un aprendizaje dirigido, sino que se busca satisfacer la curiosidad y las necesidades de los niños, las necesidades en todos los sentidos y principalmente en las cognitivas, los intereses. Entonces, todo esto está, bueno, pues estos reclamos que me vinieron a través de la maternidad me hicieron formarme en crianza consciente, en sanar la herida primaria, también como asesora de porteo y como doula o dula en los países sudamericanos. Y desde hace unos años llevo acompañando a familias en sus procesos emocionales y también, perdón, y también en los procesos pues relacionados con la educación, ¿no? Con una educación reglada, una educación alternativa, el tema de la motivación, de la autoestima. Y eso es lo que me ha llevado pues a que surgieran las ganas o la necesidad de compartir sobre este tema. El hecho de estar acompañando a familias y ver y vivir sus dudas día a día, sus miedos, es lo que me impulsó a compartir este directo. Estoy por aquí en Facebook, pero voy a quitarlo porque no me ha salido, no sé si lo he conseguido. Entonces, bueno, pues ya lo subiré también a la fanpage de Facebook y a YouTube. Bueno, pues ese sería el resumen, ¿no? El objetivo de este directo es compartir esa experiencia adquirida durante estos 13 años acompañando a mis 3 hijos en su aprendizaje autónomo y poder ayudar con ello a otras familias que se encuentran ahora mismo en ese punto. Yo comencé hace 13 años, casi, en realidad 13 años, pero la desescolarización fue hace 10 años, cuando mi hijo mayor estuvo 2 meses escolarizado, no consiguió adaptarse y no le gustaba lo que había allí, lo que encontró, porque sin darnos cuenta ya habíamos sentado las bases del unschooling sin haberle puesto nombre, sin saber que esto existía. Simplemente veíamos sus intereses, sus necesidades y las acompañamos. Así es que al unirse al sistema encontró muchas barreras para nutrir sus necesidades de conocimiento y de exploración y no consiguió renunciar a ello, ¿no? Poco a poco nos fuimos formando, fuimos conociendo y todo ese conocimiento y esa experiencia es lo que ahora quería compartir. Durante los principios, claro que surgen dudas, claro que surgen miedos y bueno, pues a veces sucede que pasamos alguna noche bueno, no sin dormir entera, pero sí como que un poquito desvelados, ¿no? Yo parto de la base de que todos los padres y todas las madres, incluso también todos los docentes, todas las personas que estamos relacionadas con los niños,
y las niñas siempre, siempre, absolutamente siempre, en el 100% de los casos, deseamos lo mejor para ellos. Así es que esto era probablemente el primer miedo y la primera duda que me abordaba, que me ahogaba en algunas ocasiones, ¿no? Voy a fastidiar a mi hijo si le desescolarizo, voy a perjudicarle. Y bueno, pues en aquel momento, hace 10 años, no había mucha información en las redes. Tuve la suerte de poder hacer una llamada a Azucena Caballero, una llamada telefónica, y lo demás vino del encuentro conmigo misma y de la observación a mi hijo, ¿no? Después ya fui observando a mis 3 hijos, a cada uno de ellos, y ya me había encontrado conmigo misma de una manera más directa. Pero al principio sí que, ay, homeschooling rural, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué ilusión volver a verte. Muchas gracias por pasarte por aquí. Espero que sirva a muchas familias de inspiración y de alivio y de ayuda, de orientación, de todo lo que pueda aportar. Encantada. Entonces, sí, como decías, tuve esa llamada telefónica con Azucena Caballero que me ayudó bastante, sobre todo emocionalmente, a sentirme más tranquila, pero sin duda alguna los miedos, las dudas nos abordan cada noche cuando estamos solas o solos. Y eso, mi primera duda, como decía, mi primer miedo era fastidiar, perjudicar a mi hijo, perjudicarle en su futuro. Y todos esos demás encuentros conmigo misma, los tuve que hacer a solas. Y de ahí, para mí es importante que eso fue a solas, porque no puedo decir que tuve la influencia de nadie. Fue las conclusiones a las que yo llegué, que son las que voy a compartir ahora, fueron fruto de observar a mi hijo, y después por la noche, cuando de manera involuntaria me venían los miedos, contrastar lo que yo veía en mi hijo con mi propio interior y trascender, dar un paso más, ¿no? Entonces, como decía, el primer miedo era: le voy a perjudicar. A esta respuesta, con las razones que él me daba, que eran sobre todo que quería aprender y que echaba de menos a sus padres mientras estaba en el colegio, que recuerdo que fueron 2 meses, y luego otros 2 meses intentamos probar y no funcionó. Ay, Raquel también está por aquí. Raquel, tengo que dar también un abrazo enorme porque sé que estás siempre súper liada. Y yo creo que estás siempre súper liada porque das tanto a todo el mundo que bueno, admiración pura siento. Bueno, pues eso, ¿no? Que esas noches con el encuentro conmigo misma me llevaron a lo que para mí era una verdad, porque no venía de ninguna fuente externa, sino de la observación de mi hijo y el encuentro con mi interior. Y esa primera pregunta de ¿le voy a perjudicar? Siempre, como he dicho, sus razones para no querer seguir yendo a la escuela eran: quiero aprender y me limitan con 3 años, tengo que poner mi atención en aquello que me indican, pero a mí me interesa otra cosa. En casa habíamos ya trabajado muchísimas cosas de manera natural, porque los niños son curiosos de manera natural. Compartí la semana pasada justo acerca de esto, ¿no? De la curiosidad, de la motivación por aprender. Besazo, Raquel. Y si queréis, bueno, pues avanzar, indagar un poquito más sobre mi opinión y sobre lo que compartí acerca de la curiosidad de los niños, pues podéis ver el directo de la semana pasada para no liarme demasiado ahora. Pero eso, las limitaciones que le encontraban era que no podía avanzar en aquello que a él le interesaba, sino que tenía que limitarse a lo que la profesora, la maestra, quería enseñarle con 3 años. Y la segunda razón era que nos echaba de menos a los padres. Entonces, con estas razones que mi hijo me daba, yo sentía que es imposible perjudicar a una persona si le das conocimiento, si le das alimento académico, si alimentas su sed de aprender, su sed de crecer y desarrollarse, y además le das el afecto y la presencia que te está demandando, ¿no? Me parecía que esto no podía hacer daño a nadie.
me parecía que, ya digo que, como he comentado al principio, veo que algunas personas más se están uniendo ahora. En aquel momento prácticamente no había nada de información acerca del homeschooling o de la crianza consciente. Yo únicamente recurría principalmente a dos blogs. Pero lo dicho, la respuesta siempre, siempre está en nuestro interior, siempre está dentro de nosotras. Y yo no podía evitar, aunque por el día los miedos, los argumentos de la gente, las razones de la gente intentaran, porque no conseguían, intentaran entrar en mi mente, podían entrar en mi consciente, pero no podían asentarse en mi inconsciente. Así es que eso, mi interior me decía que ese respeto a los ritmos naturales de un niño de 3 años, ese respeto a las necesidades afectivas y emocionales, eso, o sea, respetar el ritmo de aprendizaje de cada cual, ya fuera muy rápido o muy lento, eso no podía hacer daño a nadie, no podía perjudicarle de ninguna manera. Entonces, claro, a partir de que esa es una base, cuando sientes eso en tu interior, te surge, sientes como consecuencia, valga la redundancia, una seguridad tan grande, una tranquilidad, una confianza sobre todo en los procesos naturales, en el proceso de tu hijo, en su elección y en tu derecho a acompañarle y a respetarle, que es difícil que alguien venga de fuera a volver a inocularte el miedo o la duda, ¿no? Pero es cierto que por el día es fácil y por la noche nos abordan muchas cosas, pero calmando y escuchando, siempre en nuestro interior está la verdad. Y yo os invito. Por aquel entonces uno de los blogs que leía era el de Familia Libre, una chica que creo recordar que era mexicana, y el primer mensaje potente que me caló lo recibí de ella y fue el de confía. Confía en tu hijo, en ti y en los procesos naturales. Porque si lo pensáis bien, nadie tiene que guiar los pasos de una cría en la naturaleza o de una planta, de un pez. Está todo marcado, está todo grabado en nuestro código genético. Estamos preparados para evolucionar y desarrollarnos. Yo siempre digo que si no fuera así, no habríamos salido de las cavernas. Entonces podemos confiar en nuestro instinto y en nuestra naturaleza con tranquilidad, pero aún así sé que es una frase que está muy, muy trillada, muy gastada, pero yo la repito porque creo en ella y la siento así, y es que no me creáis, sino que lo sintáis vosotras mismas. Cuando estéis en silencio por la noche, os vayáis a dormir, analizar los pasos de vuestros hijos durante el día y escuchad vuestros miedos, vuestras necesidades, los miedos o las necesidades de vuestro hijo, y la verdad va a emerger ahí, va a surgir sin ningún tipo de duda. Por abordar y por dar un poquito de claridad, si es posible, a familias que estén planteándose y tengan en duda si escolarizar o no, optar por una educación tradicional o por una alternativa, que conste que este directo no lo hago con intención de convencer a nadie ni con intención de adoctrinar, sino simplemente con la intención de compartir cuáles fueron mis razones, mis miedos y cómo los resolví, cómo los atendí, porque después de estos 10 años, son 13 años de unschooling realmente, porque en esencia lo habíamos hecho siempre, pero legalmente diríamos que serían 10 años desde que probamos la escuela y la dejamos, de acompañar a mis hijos, 10 años del inicio de esos miedos, ¿no? Porque antes no habían aparecido. Entonces, en estos 10 años de recorrido en contacto con la educación alternativa fuera de la escuela, muchas familias han coincidido con esos miedos, muchas familias con las que me he encontrado yo han coincidido con esos miedos, y al fin y al cabo todas solemos acabar más o menos llegando a las mismas conclusiones. Entonces, el objetivo de compartir lo que voy a compartir ahora, repito, no es dogmatizar, no es convencer, sino
compartir simplemente por si a alguien le puede servir, porque no suele haber aún no hay mucha información al respecto en las redes y me gustaría compartir aquello que yo necesité en un momento. Bueno, pues una de las dudas o miedos que nos surgen cuando estamos al principio y tenemos que decidir es el ¿y si no aprenden? Bueno, sois, por las que veo por aquí, sois varias las que ya habéis metido un poquito los pies en el mundo del aprendizaje autónomo y podéis ya comprobar y confirmar que aprendemos siempre. Desde el instante en que se crea la vida, el aprendizaje está garantizado y además algo que sorprende, pero es así de real, es que es inevitable. Es inevitable aprender porque debido a esa curiosidad innata en el ser humano de la que hablaba antes y renglón seguido debido a que cada día en la vida es diferente. Incluso las personas que pensamos o sentimos que la vida, bueno, yo no me siento incluida, pero las personas que piensan o sientan que su vida es monótona, incluso en esas vidas siempre hay pequeñas variaciones. Siempre hay variaciones, experiencias, reflexiones, sentimientos, emociones, algo siempre cambia por pequeño que sea. Y solamente eso nos lleva a un aprendizaje. El ser humano tiende a la reflexión y a cuestionarse las cosas que le suceden, que le rodean. Entonces, es inevitable aprender. Cuando me preguntan cómo enseño a mis hijos, yo siempre he dicho que yo no les enseño. Alguna cosa les habré enseñado en estos años, pero no les doy clases, por así decirlo, ¿no? Sí que algo que puede chocar, pero es infalible para el aprendizaje, es estar presente. Esto también es justo el tema que compartí la semana pasada en el directo, pero así resumido es como estar presente para poder atender esas necesidades de aprendizaje que tienen, poder darles, poder nutrirles y que ellos vayan avanzando conforme vayan necesitando. Entonces, por esta razón, solo por estas dos razones, es inevitable no aprender. Claro, de aquí cuando tú compartes esta respuesta con alguien, lo natural es que venga otra pregunta. Y después de muchas conversaciones en torno al homeschooling o al unschooling o a la educación alternativa, la siguiente pregunta que te hace la gente es: ¿y si no consigue el nivel? ¿Y si no consigue alcanzar el currículum? Bueno, si no consigue el nivel. Bien, el currículum, ¿qué nivel? Primero, ¿no? El currículum es algo que han decidido y han establecido unos señores que en muchos de los casos no son maestros, no son profesores, no son pedagogos, no son psicólogos, no son psicopedagogos, ni nada relacionado con la educación ni con la infancia. Estos señores suelen ser políticos y, bueno, no sé qué criterios utilizan para elaborar los currículums, pero sí que sé que, y esto también lo sabéis vosotras, ahora mismo vais a daros cuenta, sí que sé que la mayor parte de las cosas que aprendemos en la educación primaria y secundaria las olvidamos. Nosotros tenemos amigos escolarizados, la mayor parte de nuestros amigos están escolarizados y en alguna ocasión a los niños les hace mucha ilusión, les suele hacer mucha ilusión quedarse a dormir en casa por varias razones. Primero porque solemos prácticamente siempre hemos vivido en casa, no en piso. Solemos tener terreno, animales y la casa adaptada para los niños, la colchoneta elástica, la piscina y un montón de... pues nuestra casa no es como la de una revista, sino que se parece más a una guardería, a una escuela alternativa, algo así, ¿no? Entonces suele ser divertido para los niños el quedarse a dormir en casa. Y en algunas ocasiones eso ha conllevado que nos pidieran los padres que se quedaran también los deberes,
porque al día siguiente o a los 2 días tenían o deberes que entregar o un examen que preparar, o sea, un examen que hacer y por lo tanto tenían que prepararlo. Bien, nosotros no tenemos ningún problema en acompañarlo y además a mis hijos les hace muchísima ilusión. Pero sí que, bueno, pues de lo que olvidé en la escuela, puedo confirmar que ahora, viendo los temarios de los niños, viendo aquello que es lo que se tienen que aprender, si realmente tú piensas que de todo lo que aprendiste no has olvidado nada, te invito a que eches un ojo a un libro de texto y que pienses si todo eso lo sabes, ¿no? La definición de un gobierno, la definición de un estatuto, la definición de una sociedad o cualquier cosa, ¿no? La definición de un mapa, cualquier tipo de... O sea, sabemos que es un gobierno, sí, mis hijos también saben lo que es un gobierno, pero no saben cuál es la definición del libro de texto de tercero o cuarto de primaria, ¿no? A eso es a lo que voy, a que si no consiguen el nivel que se pide en la escuela y que si lo vamos a olvidar, te invito realmente a que eches un vistazo a lo que es un verbo, a la definición que pone en un libro de texto de un verbo y que te tienes que aprender, a todas esas definiciones, a todos esos párrafos que aprendimos cuando estábamos en cuarto, quinto de EGB. Uy, que se haya ido la imagen, por lo menos para mí, y que veamos si eso nos ha servido ahora o en algún momento de nuestra vida. Obviamente, aprender qué es un mapa, qué es la geografía, cuáles son los continentes, cuáles son las conjugaciones, qué es un verbo, qué es un nombre, qué es un artículo, claro que lo utilizamos, mis hijos también lo utilizan y no lo han aprendido nunca de memoria. Entonces, si no consigue el nivel, no pasa nada, porque tú y yo hoy probablemente tampoco tenemos el nivel. Entonces, que van a tener que tener algunos estudios el día de mañana. Hoy me preguntaban, ¿y de qué van a vivir el día de mañana? Bueno, hay una cantidad ingente de profesiones que no necesitan una titulación oficial, pero sí que hay una cantidad también ingente de profesiones que necesitan buenos profesionales, es más, excelentes profesionales. Y ahora aquí ahora retomaré esto, aquí se me abren una intersección y voy a explicar las dos partes. ¿Cómo conseguimos excelentes profesionales? Bueno, excelentes profesionales los conseguimos con personas motivadas que se dediquen a aquello que les apasiona y a aquello que aman. No es posible conseguir excelentes profesionales solamente por las notas de un currículum o por las notas de un bueno, pues eso, ¿no? Un tema académico. ¿Cómo conseguir esos certificados? ¿Cómo conseguir esas titulaciones? Bueno, pues hay un sinfín de opciones, desde poder, bueno, ahora también las tomaremos, ¿no? Las iremos respondiendo poco a poco las preguntas que surgen, pero hay un sinfín de opciones, un abanico enorme que se abre para que nuestros hijos puedan llegar a comer el día de mañana. Otra pregunta que surge cuando ya has respondido a estas preguntas y las personas se han quedado satisfechas, porque esa es otra cuestión. Normalmente cuando explicas tus razones para hacer homeschooling, en principio suele haber muchísimos prejuicios. Es un tema que se desconoce, es un tema que implica muchísimos misterios. Y entonces, bueno, pues el desconocimiento lleva a equivocaciones, a esos tabúes principalmente, ¿no? A esos bulos y a esos mitos.
Entonces, cuando tú tranquila y claramente hablas con una persona y le explicas cuáles son las razones, el enfoque acerca del homeschooling y resuelves sus dudas y contrarrestas esos mitos y esas ideas preconcebidas que tiene, pues la realidad es que en mi caso el 100% de los casos han cambiado su mirada acerca del homeschooling, y solamente algunos pocos casos me han dicho, bueno, es una opción, ahora lo veo de manera diferente, no lo haría, pero mi opinión, mi mirada ha cambiado. Entonces, bueno, no quiero decir que eso sea para todas las familias, y precisamente si la gente que hacemos homeschooling defendemos la libertad de hacerlo, también por supuesto está la libertad de otras personas de no hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando terminas de responder a estas dos primeras preguntas, que es lo más natural del mundo, cuando te encuentras con alguien, la tercera pregunta que surge es el tema de la socialización. Y es que no tienen que aprender a socializar, ¿no? No van a quedarse aislados en casa. Obviamente no van a quedarse aislados en casa porque eso no es bueno para nadie. Ahora ya tenemos una experiencia tremenda con este tema y todos hemos vivido que no es bueno y no es natural. Así que de manera natural no vamos a poder quedarnos encerrados en casa, y los niños tampoco van a poder ni van a querer. Vamos a necesitar todos salir y socializar, porque igual que la curiosidad es una parte intrínseca en el ser humano, pues la socialización es otra parte intrínseca y natural. Además, la naturaleza, como estamos apreciando también, no se puede frenar, no se puede contener. Tenemos que dejarla fluir y tenemos que acompañarla. Y esto es lo que sucede cuando tenemos niños creciendo libres en casa. No podemos frenar su aprendizaje y tampoco podemos frenar su socialización. ¿Cómo socializan los niños? Bueno, primero, vale, voy a responder primero a esta parte, que vuelve a abrírseme una intersección. ¿Cómo socializan los niños que no están escolarizados? Bueno, pues los hay que van a proyectos educativos y ahí pues ya socializan, ¿no? En estos proyectos educativos los niños no están en un aula encerrados, no están sentados y no están agrupados por edades ni por sexo, sino que bueno, pues es como una convivencia. Hay espacios de libre acceso con diferentes ofertas para que ellos puedan explorar lo que más les interesa y puedan ir desarrollando y nutriendo este aprendizaje del que hablábamos antes, ¿no? Los niños que no van a un proyecto educativo, ¿cómo socializan? Bueno, pues socializan por las mañanas. Hay también dos opciones. Algunos días nos acompañan a los padres en nuestro trabajo, en nuestras gestiones. También hay grupos de niños, otros niños que tampoco están escolarizados ni asisten a ningún centro, otros niños homeschoolers, y se organizan actividades, se organizan visitas a museos, se organizan visitas a exposiciones, se organizan visitas a talleres, los padres se organizan para contratar profesionales, puede haber talleres online o talleres presenciales, se hacen quedadas en la naturaleza. Hay diversas opciones, tantas como nuestra creatividad pueda llegar a alcanzar, ¿no? Y luego por las tardes, pues estos niños también suelen asistir a actividades extraescolares. ¿Por qué? Pues por las dos razones, tanto para nutrir su necesidad de aprendizaje, de hacer deporte, de seguir avanzando, de seguir creciendo, como de socializar. Bueno, aquí ya es la necesidad de cada niño y la escucha de cada padre y las posibilidades de cada padre, ¿no? Por eso en el mundo de la educación alternativa tampoco es fácil unificar, ¿no? Porque esa libertad hace que, conlleva que cada familia creemos nuestra realidad. La siguiente pregunta que tenía por aquí anotada
Bueno, esta me hace me hace gracia, pero no me gusta. Voy a beber un poquito de agua, un momento. Bueno, este planteamiento, esta objeción, la escuchamos, yo creo que todos los padres que educamos en casa, que no educamos en casa, realmente es una forma de hablar. Se educa en la vida, se aprende en la vida, lo que decía antes, de que nuestros hijos también saben lo que es un mapa y también saben lo que es el gobierno y los partidos políticos y también saben sobre las películas de Hollywood y también sobre las españolas y la diferencia entre el cine de un país y de otro y sobre las culturas y saben sobre todo. Y, pues eso es porque no educamos solo en casa, sino que ellos, ni siquiera diría yo que educamos, sino que ellos aprenden en la vida, aprenden con las experiencias. Así que los padres lo que sí que tenemos que tener el foco puesto es en ofrecer experiencias. Bien. Bueno, pues lo que decía, debe ser que me estoy retrasando porque como ya he dicho, esta objeción nunca me ha gustado. Y es la estupenda frase que todos padres y madres con niños no escolarizamos recibimos en algún momento. Y es la frase de, pero bueno, es que se tiene que adaptar. Bien, cuando yo recibía esta frase al principio de nuestro camino, pues claro, me venían a la noche, me venían esas dudas, esos miedos, ¿se tendrá que adaptar realmente? Porque claro, mi hijo justo fue desescolarizado porque era un niño que tenía necesidades diferentes a las que expresaban los niños, o al menos a las que expresaban, no a las que tuvieran los demás niños de su clase, pero sí a las que expresaban. Él expresaba necesidad de estar más tiempo con sus padres. Él expresaba la necesidad de aprender y de explorar aquellos terrenos que le interesaban y expresaba la necesidad de decidir si quería explorar este material o ahora ese material no le interesaba y quería explorar el otro. Entonces, claro, eso que yo observaba en mi hijo chocaba con el mensaje que yo recibía del exterior de es que se tiene que adaptar. Y finalmente, en estas noches que os comentaba al principio, de reflexión, de encuentro conmigo misma, de encuentro con esas objeciones, de encuentro desde el miedo, desde la duda, desde la incertidumbre, bueno, pues ahí mi reflexión, o sea, mi conclusión fue la siguiente. Yo pensé, vivimos en España, y en España hay una forma de vida, pero hay muchas otras formas de vida en este planeta Tierra. Hay formas de vida en las que hay mucha menos socialización, el ritmo es frenético, las emociones no se tienen en cuenta, están enfocados en la mente, pero también hay otras formas de vida en las que aún existen tribus, aún existen niños que no van vestidos y cuando crecen usan un taparrabos. Existen tantos tipos de sociedades diferentes. Dentro de esta sociedad nuestra, en la que sí vivimos en España, existen empresarios y existen funcionarios, existen personas más conservadoras y personas más liberales, con mucha distancia entre ambos lados, ¿no? Entonces yo me preguntaba si mi hijo tendría la posibilidad, si era tan diferente mi hijo como para no encajar dentro de ese abanico tan amplio. Y bueno, pues mi conclusión fue llegar a pensar que si en el caso remoto y extremo, que dentro de vivir en un país con un abanico tan amplio,
hipotético y extremo caso de que mi hijo no encajara en ningún punto de ese abanico, ¿por qué no iba a poder ir a vivir a otro país, a otra sociedad, con otras costumbres que sí encajaran en su... sí que fueran afines a su perfil y a su personalidad, ¿no? Así es que de esta manera tan natural, como te comentaba al principio, todo fue sucediendo de una manera muy natural en el encuentro conmigo misma, y así fue como desbanqué creo que es la tercera o cuarta objeción, ¿no? Todo fue así, muy, muy natural, y por eso me siento agradecida de que no vinieran las respuestas de afuera, sino que surgieran de dentro. La siguiente objeción era, bueno, pero se tiene que acostumbrar a aceptar y a encajar la frustración, ¿no? Dentro de ese se tiene que amoldar, se tiene que adaptar, era, bueno, pero tendrá que encajar la frustración de alguna manera, ¿no? Por supuesto, la frustración vuelve a ser algo innato en nuestra esencia, en la esencia y en la naturaleza humana. Partiendo de la base de que el ser humano no puede volar por sus propios medios, el ser humano no puede respirar bajo el agua por sus propios medios. Mi hijo aprenderá en principio y de manera natural la lengua que yo le hable, y escuchará después otras lenguas que no entienda. Y tendrá unas limitaciones a la hora de correr, tendrá unas limitaciones a la hora de trepar, tendrá muchísimas limitaciones conforme vaya creciendo y desarrollándose. Entonces, esto es frustración. Esto es un entrenamiento para aceptar y encajar la frustración. Sin embargo, yo me preguntaba, ¿por qué tenemos que, o sea, frustrar, obligar a una persona a que acepte algo, un límite arbitrario que sabemos y que sabe que puede traspasar? Para mí no es entrenarle en la frustración, para mí es limitarle, cortarle, bloquearle el desarrollo y el avance. Entonces, por eso tampoco, luego después además mi hijo con 5 años y medio tenía ya, con 3 años y medio tuvo a su segundo hermano, o sea, a un hermano, y 2 años más tarde, cuando tenía 5 años y medio, tuvo a su otra hermana. Entonces, si una madre para 3 con esa edad no ofrece oportunidades para la frustración, bueno, apaga y vámonos, ¿no? Yo que venga alguien y me diga cómo lo hace, porque entonces yo lo hice tremendamente mal. Así es que en la naturaleza está intrínseca nuevamente la frustración, las oportunidades de sentirnos frustrados y de encontrarnos con ella y de entrenarla. Lo que pasa es que para un niño es muy diferente. Si ve que no puede volar y que eso es natural y nos pertenece, lo va a encajar así, lo va a aceptar. Si ve que las propias personas que tiene alrededor, que deberían ofrecerle, favorecerle el avance, el aprendizaje, el crecimiento, el desarrollo, la expansión, si esas personas son las que nos limitan, ahí es cuando empieza a aparecer la frustración, y con mucha rabia, porque sabemos que es un impedimento que alguien nos está poniendo de alguna manera, y sentimos como ese fastidio, ¿no? Te invito a que te pongas en el lugar de un niño, que a ti te suceda, ¿no? Que a ti te suceda en tu vida real, en tu trabajo, en tu casa, que sepas que te están poniendo trabas de manera arbitraria porque sí, pero que sabes que se pueden saltar y no te lo permiten. Eso sí que genera frustración, pero yo creo que eso no es necesario, ni enriquecedor, ni positivo para nadie. Por otro lado, te invito a imaginar lo contrario. Te invito a imaginar un niño que, a ver, ¿qué me dice Raquel? La tolerancia a la frustración se aprende de manera natural con las experiencias cotidianas de la vida, sin necesidad de forzarlas o inventarlas. Lo he vivido en mi infancia y lo vivo con mis hijos. Exactamente, Raquel. Yo no puedo más que darte la razón siempre porque siento que la tienes, ¿no? Bueno, Raquel es compi mía del movimiento Una Nueva Educación para una Nueva Realidad.
es doula, también es coach familiar, es coach de educación y es, bueno, fue un flechazo encontrarme con ella en mi formación de doula y seguimos juntas un camino paralelo y bueno, pues sigo sintiendo admiración como desde hace ya varios años y no cesa. Así que efectivamente, como dice Raquel, la frustración está ahí y es natural. Te decía, te invito a ponerte en el escenario contrario, ¿no? Tenemos miedo, yo creo que tenemos miedo a ofrecer a los niños, a darles alas, a darles posibilidades, a abrir. Pero imagínate cómo sería este mundo si en lugar de frenar el aprendizaje y el desarrollo de los niños lo nutriéramos, le dijéramos sí, sí puedes y yo te abro la ventana, obviamente en función de nuestras posibilidades y nuestras capacidades, no somos infinitos. Yo no he llegado todavía no he alcanzado mi tope de desarrollo, ni de capacidades, ni de posibilidades. Tengo limitaciones en todos los sentidos. Tengo limitaciones de energía, tengo limitaciones porque tengo 3 hijos a los que acompañar, tengo limitaciones porque me canso física y emocional, energéticamente y mentalmente. Tengo limitaciones porque haría falta una persona con cada uno de ellos en 24 horas del día, con capacidad económica y energética prácticamente ilimitada. Y te puedo garantizar que si yo pudiera ofrecer más formaciones o más experiencias a nivel de tiempo y de economía a mis hijos, más que aprenderían y más plenos se sentirían, más fomentaría sus ganas de seguir aprendiendo y seguir desarrollándose, más socializarían y más se desarrollarían en general, ¿no? Así es que la frustración, poner límites es como a la naturaleza, ¿no? ¿Por qué vamos a poner límites al bosque? ¿Por qué vamos a poner en la naturaleza, en los animales y en las plantas también lo vemos? El ciclo de la naturaleza está perfectamente establecido y se regula solo, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya, no sé si alguien tiene alguna duda al respecto de esto, pero creo que poniendo nuestra mirada siempre en la naturaleza está todo dicho. La siguiente objeción con la que yo me encontraba era que es que tiene que aprender disciplina. Voy a beber un poquito de agua y te dejo con esto para ver que le des unas vueltas a ver qué opinas tú. Bueno, tiene que aprender disciplina. Bueno, al principio que me he presentado un poquito, he comentado que bueno, pues estudié varias cosas, pero me dedico ahora a la crianza a partir de mi maternidad. Una de esas cosas, no he dicho ninguna de las que estudié, pero una de esas cosas que estudié fue, bueno, estudié 6 idiomas y estudié parte de una ingeniería en telecomunicaciones y estudié música. Estudié la carrera de viola, comencé con el violín a los 6 años y finalicé, no terminé los estudios superiores por un problema en las cervicales, pero sí que terminé de estudiar con 24 años. Durante todos esos años estudié cada día de mi vida y la mayor parte de los días estudiaba más de 3 horas, ¿no? La disciplina formaba parte de mi vida. Por eso antes no lo he nombrado, porque consideraba que no venía al caso en la formación que yo tenía, pero creo que ahora sí que viene a caso. Entonces, la disciplina formaba parte de mi vida. Yo sabía que si quería seguir con la carrera de música, tenía que estudiar cada día al menos 3 horas. Y que cuanto más estudiara, mejor. Pero en ese caso, la motivación venía de dentro, porque si no lo hubiera dejado desde los 6 hasta los 24 y lo dejé por, bueno, pues la vida, las causalidades me pusieron ese accidente porque ya llevaba muchas señales de que no era mi camino
y bueno, tuve un accidente, un pequeño accidente de coche que bueno, fue la última razón que me llevó, no iba a decir me obligó, pero no me llevó a dejarlo definitivamente. Pero repito, había tenido muchas señales desde hacía años y no había querido escucharlas. Siempre había luchado por y para la música. Así es que esa disciplina venía marcada por mí misma. ¿Cuántas personas conocéis que han sido obligadas por sus padres, por sus profesores o por alguien a seguir un camino, y ese camino ha terminado por ser aborrecido y por no querer dedicarse a eso, o si no ha visto otra salida, se ha dedicado a eso pero ha terminado siendo infeliz, ¿no? Es lo más natural. Tenemos que dedicarnos, antes lo hablaba, ¿no? Como, bueno, ahora luego seguiré dando respuesta a eso porque creo que la respuesta viene después, pero si te dedicas a aquello que te apasiona, a aquello que amas, no existen límites, siempre te apetece hacerlo. A los niños siempre les apetece jugar. Seguro que tenéis un niño, y bueno, y cuando no, pensamos que están malos. Seguro que tenéis un niño en casa que, no sé, el típico que siempre está pintando, que siempre está saltando, que siempre está jugando a los Lego, que es recurrente, aquello que hace es recurrente, o aquel que está creando siempre. Siempre hacemos aquello que sentimos la necesidad de hacer, excepto cuando ya nos hemos desconectado lo suficiente de nosotros mismos. Pero la disciplina, lo suyo es que nazca del interior, siempre y cuando queramos tener hijos felices y que se dedican a aquello que les hace sentirse desarrollados y plenos. Eso ya es elección de cada uno, ¿no? La siguiente objeción con la que me encontraba era que no se puede hacer siempre lo que le guste, ¿no? Y yo me pregunto por qué. Bueno, aquí me vuelve a venir una intersección, ¿no? Primero, ¿por qué siempre que podemos no podemos elegir lo que nos gusta? ¿Por qué? O sea, primero, no siempre, efectivamente, no siempre podemos hacer lo que nos guste. Pero como antes hablábamos de la frustración, esto es lo mismo. Nunca vamos a poder hacer siempre lo que queramos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo con más personas y hay unas limitaciones naturales del medio, de la naturaleza, de nuestra naturaleza y de la naturaleza de los demás. O sea, aunque el niño quiera seguir jugando, llega un momento en que se duerme porque no puede más. Aunque el niño quiera ir a comprar un coche a la tienda, si la tienda está cerrada, es imposible que lo haga, al menos en ese momento. Tendrá que esperar. Si quiere comprar X y no tengo dinero, pues obviamente no va a ser posible. Podré acompañarle, podrá frustrarse, como comentábamos antes, podrá llorar, podrá sentirse fatal y yo podré acompañarle o no. Pero no podrá hacer lo que quiera en ese momento, porque no siempre nadie podemos hacer siempre lo que queramos en cualquier momento. Pero esto nuevamente no es necesario que sea impuesto por aquellas personas que supuestamente son las que nos quieren o las que nos ayudan en la vida, sino que la vida misma y la naturaleza nos lo sirve. Pero, al igual que cuando hablábamos de la frustración, es mucho más fácil integrarlo y aprenderlo si vemos que es algo que no podemos cambiar y, sin embargo, que la persona que nos acompaña de verdad, sintiéndonos y entendiéndonos, no juzgándonos o poniéndonos más trabas, que eso es lo que verdaderamente provoca que no sepamos tolerar la frustración. Entonces, vale, con el tema de no puede hacer siempre lo que le guste, ¿no? Entonces, en primer lugar, efectivamente estoy de acuerdo, no puede hacer siempre lo que le guste, pero eso no implica que siempre que pueda elegir, no pueda elegir siempre lo que le guste. Y aquí es que la verdad es que me cuesta responder a esta frase, o sea, a esta objeción. ¿Por qué tenemos que acostumbrar a los niños y a las personas a hacer y a escoger aquello que no les gusta hacer? O sea, es que es como sadismo, maltrato. Es que no te gusta a ti escoger siempre que puedes escoger. Cuando no puedes escoger,
es fácil, no puedes, y incluso es fácil de encajar. Te dará más rabia, te dará menos rabia, lo expresarás de una manera o de otra, pero al fin y al cabo es fácil de encajar porque no hay opción. Pero si puedes escoger, ¿por qué vas a escoger lo que menos te gusta? ¿Por qué vas a escoger lo que te hace sufrir? ¿Por qué vas a escoger lo que te desmotiva? ¿Por qué vas a escoger lo que te limita? Porque es que creo que es tan de cajón que me cuesta, por eso me cuesta dar respuesta a esta objeción, ¿no? Entonces mi respuesta al principio era, claro que no puede hacer siempre lo que quiera, es obvio y natural, pero cuando puede elegir, ¿por qué no va a poder elegir lo que le gusta, lo que le hace feliz y lo que le ayuda a mejorar como persona y después como profesional, ¿no? Pero después dejé de dar respuesta a todo este tipo de objeciones, porque hay veces que, igual que al principio os decía, que me he encontrado con personas que realmente me han preguntado desde el corazón, desde la curiosidad y con la mente abierta. Y al dar las respuestas, su punto de vista ha cambiado, su mirada, su punto de vista, se me ha mezclado ahí las dos palabras. Cuando alguien te lanza directamente estas frases, estas objeciones, es que es obvio que es difícil que vaya a cambiarlo, ¿vale? Puedes argumentar, puedes argumentar tu elección, tu opción, pero bueno, a la segunda, hay veces que yo empiezo a dar respuesta y hay veces que a la segunda frase, con la segunda objeción, veo que esta persona tiene la necesidad de expresarse, pero no tiene la necesidad verdadera de tener en cuenta la opción, la posibilidad de abrir la mente, escuchar y valorar. No digo que termine aceptando ni estando de acuerdo, pero no está en una posición de realmente de valorar, ¿no? De cuestionarse nada. Entonces, bueno, ya cada cual que luche hasta donde sienta la necesidad de hacer, ¿no? Bien, y luego la siguiente objeción que yo había notado era ¿y si luego no podemos seguir, ¿no? Esto es muy frecuente, muy natural, es una de las... el ser humano, dice Raquel, solo aprende desde la motivación intrínseca, así interioriza. Lo demás es memorizar. Sin integrar se olvida, como decías antes. Efectivamente, si es que yo os invito a que hagáis, a que miréis adentro, como os decía antes, mirando adentro todas las dudas, miedos y de todas las situaciones de incertidumbre que nos puedan aparecer, caen por su propio peso, ¿no? No me había notado una importante y me parece importante compartir porque es común, como todas, es común a todas las familias que no están escolarizadas, y ahora a ver si no la olvido y la comento. Bueno, pues eso, la siguiente era ¿y si luego no podemos seguir? Es uno de los miedos que aborda al más número de familias que cuando se plantean si escolarizar, si no escolarizar, si llevarlos o si llevarle a una escuela, si optar por un proyecto educativo alternativo o por la escolarización tradicional. A ver, todo niño va a querer crecer de manera natural porque, como hablábamos antes, ¿no? Lo de poner vallas al campo, lo de poner límites a un bosque. La naturaleza tiende a crecer y a desarrollarse y es difícil poner límites. Por eso a veces nos cuesta tanto la crianza, cuando queremos controlar demasiado y limitar demasiado. Entonces es difícil limitar. Y es natural que los niños quieran crecer libremente y en expansión. Por eso todos van a preferir un proyecto alternativo o crecer en libertad simplemente, ¿no? Y los padres dudan. Y si primero les llevamos aquí y luego no podemos continuar, fíjate, pobrecito, qué lástima. Bueno, mi punto de vista, o incluso el punto de vista que yo en algunas ocasiones me he planteado, es eso que se lleva. La verdad,
Eso es como lo de no me voy a ir de vacaciones al Caribe en verano porque luego voy a tener que volver a mi vida cotidiana, a mi trabajo cotidiano. Entonces, si luego me acostumbro, ¿no? A mí alguna vez, en una ocasión me dijeron esto, porque yo quería tener un niño de acogida en verano y me dijeron, jo, pero pobrecito, ¿no? No le hagas eso, luego tienes que devolverle eh, a su realidad. Y yo respondí lo mismo, ya, pero entonces no te vayas tú de vacaciones, sigue trabajando todo el año en tu piso de 90 metros cuadrados y nada, y no te des ningún lujo, porque si luego tienes que volver a tu realidad, fíjate, ¿no? Eh, pues creo igual, pues antes, igual que antes, pues decía, es que no sé qué más decir. Pues es que hay preguntas que tienen respuestas que para mí caen por su propio peso. Si permitimos que nuestros niños, conozco muchos niños y muchísimos de ellos, ahora ya cada vez hay más niños que van a proyectos educativos y luego continúan, pero por ejemplo de los niños que no están escolarizados hay una cantidad tremenda hasta los 3 años, a partir de los 3 años merma el número de una manera radical y a los 6 años es salvaje, ¿no? Cómo disminuye. Y esto está relacionado con lo que quiero contar después. Entonces, si tú, ¿cómo te gustaría hacerlo a ti, contigo misma? ¿Te gustaría poder disfrutar de la mayor libertad posible durante el mayor tiempo posible y de la mayor posibilidad de ser tú misma durante el mayor tiempo posible y de dedicarte durante el mayor tiempo posible a aquello que te apasiona, aunque luego tengas que cambiar? Pues obviamente eso que nos llevamos, ¿no? Eso que todos llevamos. No es lo mismo desconectar a un niño de sí mismo con 4 meses, no es lo mismo desconectarlo con 1 año y medio, no es lo mismo desconectarlo con 3 años y no es lo mismo desconectarlo con 6 años. Todo lo que ese niño es igual que estar en el vientre materno, ¿no? Todo el tiempo que el niño pueda estar en el vientre materno, pues eso que se lleva. Todo el tiempo que el niño pueda estar en una situación de mayor respeto a sus ritmos, necesidades, intereses, pues eso que se lleva. Sin duda, es posible que pueda llegar a olvidar desde el consciente algunas experiencias o vivencias y que se pueda adaptar a lo reglado y a lo tradicional. Pero también te voy a garantizar que hay una parte de su inconsciente que nunca va a poder olvidar lo que ha vivido, porque lo ha vivido, lo lleva grabado en su experiencia, en su vivencia. Así que, bueno, pues eso, ¿no? Yo aquí simplemente diría eso que se lleva. Si solamente es como cualquier proceso respetado, es como, y si solamente le puedo dar 4 meses de pecho, bueno, pues eso que se lleva. Y si solamente le puedo portear 6 meses, pues eso que se lleva. Y si solamente le puedo, y si a ti solamente te pueden respetar durante 6 meses, ¿qué prefieres? ¿Que no ser respetada en ningún momento, durante ningún tiempo? Pues si podemos dar a nuestro hijo un espacio de aprendizaje y crecimiento respetado durante sus primeros meses o años de vida, pues mejor que nada, ¿no? Muy bueno, dice Mamadella, me alegro, ¿no? A veces me pongo un poco seria cuando hablo de estos temas y bueno, me voy un poco yo también, no diría que me voy a la mente, porque creo que no estoy hablando desde la mente, pero sí como que me voy quizás a las experiencias, a las vivencias de cuando he estado ahí en ese lugar, en esa posición y he recibido todas estas objeciones, ¿no? Y me pongo también en el lugar de las familias que están ahora mismo valorando, que realmente, bueno, pues conozco varias familias que están en esa valoración y realmente se sienten angustiadas. No es moco de pavo esta situación, no es trivial. Conlleva su movimiento emocional, interno, mueve mucho de la sombra, mueve mucho de los miedos, mueve mucho de muchísimas cosas. Es un proceso bastante intenso y yo ahora lo estoy compartiendo desde aquí como que, bueno, no tiene tanta importancia, las respuestas son fáciles, ¿no? Pero esas respuestas son fáciles después de lo que decía, ¿no?
entre 13 y 10 años de encontrarme con ellas y de poco a poco ir destilándolas y de poco a poco ir encontrando, de bajarlas y de asentarlas. Y como decía al principio, que bueno, Mamadella me parece que no estaba al principio, pero decía que cuando conectas realmente con la verdad de estas respuestas en ti, no afuera. Yo lo he dicho antes varias veces, no quiero convencer a nadie, o sea, no es que no quiera, sino que no pretendo, mi intención no es convencer a nadie, mi intención no es adoctrinar ni dogmatizar a nadie, mi intención es compartir mi vivencia, porque soy consciente de, pues, me vuelvo a poner seria, y es que para mí el tema es serio. Me alegro de que te guste. No sé si educáis en casa, o porque bueno, no lo he visto, pero bueno, no sé si educáis en casa a 3 hijas, o están escolarizadas. Pero bueno, para mí, aunque, o sea, yo de normal soy bastante risueña, pero quizás cuando me tocan estos temas me pongo seria, porque me parece que el tema es serio, las familias lo pasan mal, se desconoce mucho, y entonces es como que se relativiza mucho. Y por eso para mí es importante compartir, y compartir desde cómo, bueno, de esas verdades que a mí me vinieron. Y lo que decía, ¿no? Cuando se me asentaron, cuando las sentí dentro, ya nada ni nadie pudo como contagiarme de esos miedos, ¿no? Aquí tengo a mis 3 chicos ahora mismo bailando, cantando. Tenemos también otro amigo en casa estos días y están ahí como un poco de fiesta. Bueno, pues es que de tan seria que me pongo ahora me sale la risa. Bueno, pues eso, ¿no? Lo de, creo que ha quedado respondida esa objeción de ¿y si luego no podemos seguir? Bueno, pues para mí lo aplicaría todo a qué nos gustaría que nos hicieran a nosotros, cómo nos gustaría que reaccionaran con nosotros o con nosotras. Y sí, se hace mucha mofa con el tema. Y bueno, por cierto, me encanta tener un papi por aquí, porque normalmente solemos ser mujeres, madres, y bueno, pues me encanta tener un papi con este nivel de conciencia que es un gustazo y una maravilla, ¿no? Ojalá esto yo siempre invito a compartir, pero ya no por mí, sino por los demás, ¿no? Por esa razón estoy haciendo esto. Es el origen de mi proyecto, y fue porque sentí la necesidad. Cuando iba por los parques la gente me preguntaba, y bueno, pues sentí la necesidad de compartir más allá del tú a tú, del vis a vis. La siguiente objeción que me había notado, y que claro, todos los que educamos en casa vivimos, es ¿y si luego quiere estudiar? Bueno, pues si luego quiere estudiar hay muchísimas opciones. Yo no soy especialista en el tema legal ni en el tema académico, pero sí que hay academias online. Está la opción también hay academias, y ahora ya también hay escuelas, colegios online. También antes estaba la posibilidad de hacer estudios online con escuelas relacionadas, bueno, que te lo homologan haces una escuela con Estados Unidos y luego hacías la homologación en España. Ahora este tema está más difícil, no es 100% seguro, pero bueno, pues sí que hay colegios online, y también existe la posibilidad de unirse a la educación tradicional en cualquier momento. O también está la posibilidad de homologar tus estudios en países en los que se permita el homeschooling, se permita que esté legalizado, y después homologarlo con España. Pero todas estas opciones también ahora mismo con el COVID están un poquito más difíciles. Sería cuestión de consultarlo todo con un abogado especializado en ello. Y también está la opción de hacer la preparación, el acceso a la universidad a mayores de 18 años, si es que es lo que queremos hacer, o de conseguir los estudios certificados para mayores de 18 años y después
unirnos, bueno, que unirnos, ¿no? Que los niños, los chavales se unan a cualquier estudio con el que estén interesados y motivados en hacer, ¿no? Y la... Ya me lavado los dientes para ir a dormir. Gracias. Y la última cuestión que no tenía anotada, que veo que ya llevo más de una horita, que ahora Instagram no tiene límite de horario, pero mis chicos ya empiezan a reclamarme. La última cuestión que tenía anotada, o sea, que no tenía anotada, pero que sí que quería atender, porque es una cuestión que decía que creo que llega a todas las familias y además no es al principio del todo, ¿no? Y bueno, es como que en el tema de la educación alternativa existen como 3 momentos de crisis, por lo que yo he podido ver en estos años, en estos 10 años en contacto y en mi propia experiencia. Y esas 3 crisis son a los 3 años, a los 6 años y en llegada a la adolescencia. Vuelvo... Un momentito, cariño. Vuelvo a dejarte con el planteamiento y voy a beber un poquito más de agua. ¿Cuánto te queda? Acabo ya. Bueno, ¿Has pues... visto qué gusto? ¿Es esto? No. Un momentito, cariño. Pero espera Un momentito, que te por quiero favor. enseñar esto. Mira. Aquí hacer masajito. Pues imagínate esto en la espalda al dormir. Un momentito. Sí, comentaba que en el tema de la educación alternativa existen 3 momentos como de crisis, ¿no? Uno es a los 3 años, cuando hemos acompañado, hemos tenido a nuestro bebé y en algún momento de esos primeros 3 años hemos conectado, puede ser al principio, puede ser que le hemos llevado a la guardería y luego hemos dicho, hoy no, esto no es lo que yo quiero, me voy a pedir una excedencia o voy a compatibilizar, voy a cambiar el horario, cualquier cosa. En esos 3 primeros años de vida de nuestro hijo podemos haber conectado con nuestra necesidad de acompañar sus ritmos, sus procesos, sus necesidades y nos lo hayamos permitido escucharlo. Cuando llegan los 3 años, es como que, con los 3 años de vida del niño, es como que empieza la presión social de no le vas a meter en la guardería, como ya hay colegio, como ya, no colegio como tal, pero como ya hay escuela infantil pública, todo el mundo entiende que ese niño ya va a ir a la escuela y además surge el tema de la socialización, que ahora me acabo de dar cuenta que de la intersección de la socialización me ha quedado un punto sin dar respuesta. Entonces, claro, todo el mundo, y que voy a aprovechar para darle respuesta ahora, todo el mundo es como todo el mundo, el 98% de la gente con la que te encuentres va a comenzar a preguntarte, ¿y no le llevas al cole con lo mayor que es? Si allí va a hacer muchos amiguitos y va... Bueno, en infantil aún socializan más, pero ya con 6 años la escuela, el colegio no es para nada el paradigma de la socialización. Porque nosotros los adultos no diríamos que vamos a la oficina a socializar, vamos a la oficina a trabajar o vamos al trabajo a trabajar. Pero creo que si tenemos interés e intención de que nuestro hijo o nuestra hija socialice, no vamos a llevarlo y aprenda, no vamos a llevarlo a un espacio cerrado, a una habitación, no vamos a sentarle quieto y callado en un lugar para que no se mueva y no hable mientras me escucha, a mí o a cualquier adulto que se ponga delante a contarle algo. Entonces creo que eso no es el concepto de socialización que tenemos. Meter a un niño o meter a 25 niños en un espacio cerrado sin moverse y sin hablar para que escuche a un adulto. Si eso lo decimos así, no es el concepto que tenemos de socialización, pero sin embargo eso es lo que sucede en la escuela y los adultos nos van a comenzar a preguntar, es que no le llevas a la escuela, al colegio, con lo mayor que es, para que se encuentre con amiguitos, etcétera, ¿no?
Entonces, entre esos mensajes que vamos a ir recibiendo de la fuera, de la sociedad y de alguna forma hay un inconsciente colectivo, ¿no? Que es como que a esa edad comienza el cole y ya está. Entonces ahí van a empezar las primeras dudas y ahí es donde decía que muchísimos padres y madres escolarizan por esa razón. Cuando los niños tienen en los 3 años es la primera crisis. Y luego viene la segunda crisis con los 6 años, por los mismos motivos. Ya acentuados porque ya es más mayor y además ya todo el mundo sabe que a partir de los 6 años la escolarización es obligatoria. Lo que no se sabe es que por un lado la ley, y ya he dicho que no soy experta en leyes, pero esto sí que me lo sé. Entonces, por un lado, la ley española dice que la escolarización es obligatoria a partir de los 6 años y por otro lado la Constitución española cada vez que se renueva sigue contemplando la libertad y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Y ahora Raquel comenta que se socializa en sociedad, efectivamente. La misma palabra lo dice, en la escuela y en todos los demás lugares, pero más fuera, porque dentro se dedican, a ver que se me ha ido, porque dentro se dedican a ser enseñados y no pueden relacionarse libremente, efectivamente. Y Bamadella apunta que me encanta la naturalidad con la que haces el directo. Felicidades por la valentía de compartir los momentos tan difíciles por los que se pasa. Respecto a la socialización tienes toda la razón, parecida experiencia he tenido yo con mis hijas mayores. No sé, Bamadella, si están, entiendo entonces, bueno, no sé, entiendo que no están escolarizadas. O que no lo estaban y ahora sí, o bueno, a lo mejor tienes 2 más mayores y una en edad de no estar escolarizada todavía. Bueno, efectivamente, si no, por lo que escribes, entiendo que no están escolarizadas y que habéis tenido una experiencia similar. Y es que en realidad, ya digo, he anotado las preguntas en base a lo que en mis 10 años de no escolarización oficial he recibido y muchísimas familias, todas coincidimos en ello, ¿no? Y luego, bueno, pues eso, ¿no? La crisis de los 6 años es más fuerte todavía, más número de familias se escolarizan por miedo. Bueno, tranquilo, ahí queda. Mayor número de familias son las que escolarizan por estos miedos e incluso yo me he encontrado con personas que son muy afines al homeschooling a pesar de que tienen a sus hijos escolarizados también por diversas razones. Cada familia es un mundo y todos son respetables. Bueno, pues esta mamá pensaba que a ella no le pasaría. Y bueno, yo creo que es un miedo que a todos nos aborda, que no es necesario evitar los miedos, que no es necesario ignorar los miedos y que es importante recoger y abrazar esos miedos para darles un lugar y poder darles una respuesta. Entonces eso, ver esos miedos no nos hace ni más ni menos fuertes, ni valientes, ni tener la razón o no tenerla, ni siquiera sentirnos con seguridad. Ver esos miedos es simplemente vernos, reconocernos y bueno, mantener nuestras decisiones. Y luego, bien, la siguiente época de crisis es cuando llega la adolescencia, porque vuelven todos estos miedos, es como hacerte una revisión de vez en cuando, vuelven los miedos de la socialización, si se ha podido resolver de una manera más satisfactoria o menos satisfactoria durante ese periodo, vuelven los miedos también de el enfoque laboral, de la obtención de los títulos, y entonces es como que los miedos
sonidos nos acompañan a lo largo del camino, pero es importante escucharlos y escuchar a nuestros hijos y escucharnos. Es súper importante en este camino de tomar decisiones como padres, como madres, como tutores, escucharnos para poder identificar esas partes que somos y bueno, pues tomar una decisión que esté acorde con nosotros y que nos ayude a sentirnos, si no en paz del todo, más en paz, como que la balanza se vaya hacia un lado y que como que claramente, ¿no? Y si claramente no estamos con esa balanza equilibrada, pues también es lícito, porque no es fácil definitivamente tomar esta decisión. No es fácil en muchos de los casos avanzar en ninguno de los dos caminos y simplemente, bueno, pues en unas ocasiones vamos en un camino, incluso en otras ocasiones vamos en el otro. Y bueno, pues cualquiera de los caminos es válido, es lícito y tienes... Algo a lo que yo sí que invito es a sacar el lado positivo de cualquiera de las experiencias que vivamos y que decidamos vivir. Y bueno, pues tomarlo como eso también es homeschooling, unschooling, workschooling, free schooling, es una forma de vida. Y una forma de vida que nos permita sacar el máximo partido o al menos sacar partido de las experiencias que estamos eligiendo vivir. Así que bueno, esto es lo que quería compartir hasta aquí. Me ha encantado poder compartir con los que os habéis estado pasando, con los que habéis participado. Me ha parecido súper bonita la participación, muy de corazón, muy natural, muy genuina. Espero que este directo sirva para muchas familias, para inspirar, para aportar tranquilidad, para aportar confianza. Yo creo que la palabra con la que me quedaría sería confianza. Y no dejéis de escuchar y de escucharos. Como he dicho al principio, la respuesta está en ti, la respuesta está en tu hijo y también en tu interior. Te invito a que observes y te observes y cualquier decisión que tomes va a ser la mejor decisión que puedas tomar aquí y ahora. Y también recordarte que tenemos permiso y derecho para cambiar de opinión. De esta manera también estaremos ofreciendo a nuestros hijos esa posibilidad de que cambiar de opinión es humano y es lícito. Ni siquiera hablaría de error o equivocación. No, es una terminología que no entra dentro de mi filosofía de vida, pero sí el poder elegir libremente y poder dar pasos con conciencia. Bueno, me encantaría primero agradecer a todos y a todas los que os habéis pasado por aquí. Ya llevamos 1h20. Agradeceros la presencia, agradeceros la participación. Mis chicos ya están demasiado alterados y me reclaman la presencia también. Primero agradeceros la presencia, agradeceros la participación y lo dicho, espero que os haya aportado y si os apetece o si consideráis que es importante compartirlo con otras familias, que pueda aportar también algo de calma, de confianza a esas otras familias, pues lo agradecería también mucho, porque mi intención es que llegue a cuantas más familias mejor para poder nutrir y enriquecer al máximo posible, porque esto es importante que lo compartamos, es importante que se sepa, porque juntos crecemos mucho más y mejor. Nosotros y nuestros hijos lo merecen. Un beso muy muy fuerte y nos vemos en la próxima. Hasta luego.